Este programa es familiar, apto para todo público. Puede contener escenas de sexo o violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa de opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora de lunes a viernes por Telemedellín, Aquí te ves. Y como lo decimos todos los días, buscamos traer temas de interés para todos ustedes diariamente en este programa. Y también, como lo decimos todos los días, Oscar Mario, buenas tardes, tenemos línea abierta para que ustedes participen activamente. Germán, un saludo muy especial para usted, para todos nuestros televidentes, para nuestros invitados. Y sí, señor, tenemos línea abierta 604-268-6033. Repito, 604-268-6033 para que ustedes nos llamen, expongan sus inquietudes o si tiene preguntas para nuestros invitados, pues los micrófonos de Telemedellín están abiertos para que ustedes las hagan. Estamos en año electoral, sabemos que en este 2023 vamos a escoger a los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados a la asamblea. Y obviamente pues hay preocupación por situaciones que pueden de pronto alterar un poquito el proceso electoral. Y recordemos que no es solamente el día de las elecciones, sino que los candidatos pues tienen que hacer campaña con anterioridad y pues hay algunos riesgos que se han detectado, riesgos en el tema de orden público, pero también hay otros riesgos que siempre aparecen cuando se acercan las elecciones y de ese tema vamos a hablar esta tarde en un programa de opinión. Saludamos a Martín Cardona Mendoza, abogado experto en Derecho Electoral. Doctor Cardona Mendoza, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Germán. Un saludo especial a mi colega y amigo, doctor Guillermo Mejía, Oscar Mario, y buenas tardes también, y a la audiencia de Telemedellín. Como usted lo decía, doctor Cardona, nos acompaña también Guillermo Mejía, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, a quien también le agradecemos por acompañarnos. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Un saludo muy cordial para Martín, Oscar Mario y toda la amable teleaudiencia. Y desde Bogotá nos acompaña en un programa de opinión José Vicente Sánchez Barrera, vicepresidente del Colegio Electoral Colombiano. Doctor Sánchez, gracias por aceptar la invitación de un programa de opinión. Para ti, Germán, un cordial saludo al doctor Cardona, a nuestro excelentísimo ex magistrado, a Oscar Mario y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero que comencemos hablando un poquito de la situación de orden público que obviamente en estos procesos afecta la participación de los candidatos y también, pues ojalá no lleguemos hasta esa época de elecciones, pues también podrían afectar la concurrencia normal de los electores a las urnas. Estamos muy lejos todavía, pero no sabemos qué va a pasar. Hay situaciones complicadas en este momento en el Bajo Cauca antioqueño y en el nordeste por temas relacionados con el paro minero. Ya este tema se está extendiendo bastante y pues eso de una u otra forma pues afecta sobre todo las campañas que están ya comenzando de algunos candidatos y no sabemos qué influencia puede tener lo que está ocurriendo allí en estas campañas precisamente. Doctor Martín Cardona Mendoza, estos desórdenes, esta alteración del orden público afecta la campaña electoral. Pero completamente. En estos momentos está bastante complicado hacer política en Colombia. Si bien es cierto técnicamente, aún no ha comenzado el proceso de inscripciones de candidaturas, hay unos procesos intermedios como las consultas populares. Hay personas en todo el país, en Medellín particularmente y en el departamento de Antioquia, buscando apoyos por firmas. Entonces hay territorios que en la práctica están vedados para hacer política. Al comienzo decía, hay que proteger a los candidatos. No, hay que proteger a los electores, porque se pone en riesgo toda la estructura democrática. Y en Colombia, ateniéndonos al Código Electoral vigente, pese que es de 1986, todas las elecciones descansan en dos elementos clave: el secreto del voto y la publicidad de los escrutinios. Entonces, cuando hay actores armados en zonas tan difíciles, en este caso la supresión del Bajo Cauca y Nordeste,
se pone en peligro las elecciones, sobre todo en un calendario electoral que comenzó desde el 29 de octubre del año pasado. Doctor Guillermo, acá la pregunta también frente al tema de orden público en el Bajo Cauca se centra entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo brindarle esas garantías a esos candidatos para que puedan salir a las calles? Tomando como referencia que inclusive son muchos los candidatos que hoy van por movimientos, inclusive por ciudadanos que quieren ingresar a estas candidaturas por firmas, pero no pueden hacer esta labor en las calles por ese temor a la violencia y a estos temas de orden público. ¿Qué hacer? ¿Qué deben de hacer las autoridades para garantizarle este derecho a los ciudadanos? Bueno, no hay punto de comparación con otras épocas para decir, no, es que cuando estábamos en paz funcionó muy bien. Es que nunca hemos estado en paz. Antes eran las FARC o el M-19, los grupos que se han reinsertado. Yo diría lo siguiente, a ver, en las cabeceras municipales, son más de 1.200 cabeceras municipales y las grandes capitales, yo diría que el ejército y la policía están en condiciones de garantizar una elección. En las cabeceras, otro problema ya es muy distinto el área rural, y en las áreas rurales hay mesas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toman a veces medidas que a mí siempre me han parecido un poco tontas, como traer las mesas a la cabecera. Entonces los campesinos no se desplazan, si no tienen cómo, no se desplazan. O sea, los grandes afectados en estos problemas, como decir pues lo que se nos avecina ahora para el 29 de octubre, son realmente las áreas rurales, las zonas rurales, porque allá no es muy difícil que llegue el ejército, aunque en otras oportunidades han puesto ejército también en corregimientos, en veredas, de acuerdo al número de mesas. Eso influye mucho el número de mesas. Pues si hay un corregimiento con 2 mesas y votan 20 personas, pues hacer un esfuerzo de eso, porque muchas veces tienen que llevar la fuerza pública en helicóptero. Entonces hay que decirles qué pena, pero esta vez ustedes no pudieron votar. Así más o menos que funciona el sistema hasta ahora. No sé si tendrán algo más imaginativo para en adelante pues garantizar las elecciones, pero en tantos años que llevamos de guerra interna, pues eso es lo que nos ha tocado, y así se han hecho elecciones en Colombia. 604-268-6033, línea telefónica, para que ustedes se comuniquen con nosotros en un programa de opinión y opinen sobre el tema que estamos tratando esta tarde en este espacio, o si quieren hacerle preguntas a nuestros invitados, por supuesto lo pueden hacer. 604-268-6033. Doctor José Vicente Sánchez, obviamente lo estábamos escuchando aquí en la mesa. Pues hay muchos candidatos o precandidatos que están en proceso de recolección de firmas para poder aspirar a esos cargos de elección popular, porque no tienen aval de ningún partido. En temas de orden público esa labor se dificulta, muy difícil recorrer las regiones para conseguir esas firmas por la situación que se puede presentar en uno u otro municipio. Mira, Germán, realmente la recolección de firmas se hace en las cabeceras municipales donde hay más asentamiento poblacional. Entonces, esta no representa realmente un riesgo enorme, sí, de pronto sí algunas dificultades. Pero aquí el problema real es tanto el derecho que tiene el que vota para elegir o el que recibe el voto para ser elegido. Tanto el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia demuestra que los derechos políticos son elegir y ser elegido. Tanto unos como otros deben blindársele esa garantía de unos ser candidatos y otros poder elegir. Les comento. En el año 2002 hubo la suspensión de elecciones en algunas partes del territorio nacional. Recordemos que en el 2003 habían alrededor de más de 300 municipios donde los alcaldes les tocó ejercer en la capital del departamento. Desde ahí, desde telemáticamente, dirigir su municipio porque no podían vivir en el municipio.
ya sea por secuestro o porque eran declarados personas que tenían serias amenazas de muerte. Eso volvió a ocurrir hasta este año, 2023, y son los mismos actores armados de esa época. Ahora les llaman las disidencias, pero son las mismas FARC. Y hay otros movimientos que han surgido, que son los que proveen los insumos para la fabricación de cocaína. Si el Estado colombiano, a través del presidente de la República y el Ministerio del Interior, más que es el encargado de garantizar estas elecciones, más el Ministerio de Defensa Nacional, no se preocupa por combatir estas guerrillas o estos grupos insurgentes y delincuenciales, pues obviamente se va a afectar las elecciones. Ahora me hago otra pregunta. Si en ciertos sectores de las veredas o de los corregimientos, aunque haya poca votación, si se les permite votar, pero votan obligados, como sucedió en las elecciones para presidencia de la República, porque aquí hay un problema grave, no solamente el factor de violencia, sino el factor del dinero proveniente del narcotráfico. Ese dinero que corrompe al electorado. Yo me le pago para que vote por determinado candidato. Y si no acepta el pago, acépteme un balazo. Ese es el verdadero problema. Y eso se vio en las elecciones presidenciales del año 2022. Esos fueron los dos factores de riesgo en esas elecciones. Por eso las elecciones están entredichas. No solamente por eso. Ya después hablaremos del otro riesgo enorme, y es pasarse del tope electoral los candidatos. Doctor Martín, pues hace poco escuchábamos al Gobierno Nacional, al Registrador Nacional, hablar de ese mapa de riesgos, que se sientan todas las autoridades a analizar ese mapa de riesgos, y ha dicho inclusive el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que de ser posible pues se tomarán con la fuerza pública esos puntos más álgidos para el tema de elecciones. ¿Cómo ve usted esta estrategia planteada por el Gobierno Nacional y las diferentes autoridades? ¿Ese mapa de riesgo sirve para algo, no sirve? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Me parece que es una estrategia razonable y urgente. Ahora lo decía el doctor José Vicente, que el artículo 40 de la Constitución establece el derecho al sufragio pasivo y activo, o sea, el derecho a elegir y ser elegido. Ese derecho es un derecho de aplicación inmediata y de realización permanente. Entonces es tarea de las autoridades garantizar tanto a electores como a candidatos el libre ejercicio de la política. Incluso en el Código Electoral de 1986 hay una normativa muy clara que dice lo siguiente: las autoridades protegerán el ejercicio del derecho al sufragio a otorgar plenas garantías a los ciudadanos en el proceso electoral y actuarán con imparcialidad de tal manera que ningún partido o grupo político pueda derivar ventaja sobre los demás. Pues sería importante que el Estado, a través de la fuerza pública del Ejército, garantice y que de pronto superemos lo que está viendo la ciudadanía, que la fuerza pública está prácticamente arrodillada o genuflexa a actores armados. Muy bien. Doctor Guillermo Mejía, el doctor José Vicente nos adelantó un poquito sobre otros riesgos electorales y él habla de los topes. Sabemos todos que en las campañas para cualquier cargo de elección popular pues se mueve mucho dinero. Hay unos topes establecidos por la ley, pero muchas veces hemos escuchado a los expertos diciendo esto se viola, porque hay una cosa que es la que se muestra, lo que se le presenta a los organismos, y otra cosa el dinero que se mueve por debajo. El dinero, el que más plata tenga, ya tiene una ventaja sobre otros. Pues claro, aquí en Colombia el dinero juega un papel muy importante en las elecciones. Ya lo dijo el doctor Vicente. Y desafortunadamente no son dineros limpios, son dineros, la mayoría provienen del narcotráfico y de la minería ilegal. Entonces estos actores, algunos de los cuales participan activamente, es decir, son candidatos o jefes de debate de candidatos,
esas personas tienen a su servicio contadores, y me da pena pues con los contadores del gremio, entre los cuales yo tengo muy buenos amigos y muy respetables. Hay muchos contadores que se prestan para llevar cuentas falsas al Consejo Nacional Electoral, y desafortunadamente el Consejo Nacional Electoral no tiene elementos técnicos para decir aquí hubo una violación aquí de los topes electorales. A veces uno dice, bueno, ¿y por qué no hablan con los bancos? A ver, ¿por qué no hay una coordinación entre bancos, DIAN, sistema financiero en general? No hay. ¿O es porque mueven la plata en efectivo? Pues, en bolsas, en tulas. Pero es que a veces hasta en efectivo da mucha brega mover la plata. Es que con esta moneda tan devaluada estamos como en el bolívar. Afortunadamente pues hay billetes de 100.000 que entre otras cosas son muy encartadores, pero de todas formas, si usted lleva esa plata en efectivo es difícil, en un retén, en cualquier parte, lo atracan, bueno, pero se mueve, así se mueve. En el caso de Aida Bello funcionó así. Y entonces, Aida Merlán. Perdón, me equivoqué. No es Aida Bello, que es una representante de un partido político. De la UP. No, de Aida Merlano Rebolledo. Aida Merlano, conservadora. Aida Merlano. Entonces, yo creo que mientras el Consejo Nacional Electoral, y me da pena pues con los colegas que me sucedieron a mí allá en el Consejo, los elija el Congreso de la República, no hay manera de que haya imparcialidad en el análisis de las cuentas de las elecciones. ¿Por qué razón? Porque pues cuando a un magistrado le reparten un negocio por violación de topes electorales que alguien contrario denunció, llega donde un magistrado que el reparto le correspondió el negocio y resulta que ese señor al que va a investigar votó por él en el Congreso. Pues, ¿con qué autoridad moral lo va a investigar? Entonces, yo creo pues que todo parte de que el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil sean órganos independientes. En este momento no son órganos independientes. ¿Y quién los debería elegir entonces, doctor Guillermo? ¿Cómo sería el proceso de elección entonces ahí para que exista esa independencia? Bueno, en la época mía nosotros nos eligió fue el Consejo de Estado. Fue la última vez que el Consejo de Estado nos eligió. Yo no voy a decir pues que estábamos libres de política, pero porque la norma decía que estaba compuesto el Consejo Electoral de acuerdo a la participación que tenían los partidos dentro del Congreso. Al Partido Liberal le correspondían 5, al Partido Conservador 2, pero no teníamos que ir a medrar un voto al Congreso y a comprometerse uno con ello, y mucho menos un magistrado del Consejo de Estado le iba a llamar a uno a que le hiciera un favor. No, es una elección mucho más limpia, mucho más objetiva, con hoja de vida. Pero hoy en día todos los que se queman en las elecciones aspiran a ser miembros del Consejo Nacional Electoral. Muy bien. La pregunta para el doctor José Vicente. ¿Hay igualdad de condiciones para los movimientos, para los candidatos que están por movimientos a partidos políticos, o hay desigualdad frente a este tema? Muchos de los movimientos conformados por ciudadanos que salen a las calles y que quieren ser mandatarios de una ciudad, o quieren ser gobernadores, o llegar a las asambleas o a los consejos. ¿Hay condiciones para estos dos puntos de vista? Tomando como referencia que los partidos obviamente tienen un fortalecimiento y un apoyo más robusto. Gracias, Oscar Mario. Mira, haciendo una aclaración no solamente anterior a Aida Merlano, también en un hotel de Bogotá se dejó un maletín Roy Barreras con bastante dinero, y traídos del exterior en unos turbantes también una senadora de la República. Bien, ahora vamos a mirar a nuevo para diseminar quiénes utilizan esos dineros. Bueno, ahora vamos al punto de lo que me estás diciendo. Hay una gran ventaja para los candidatos de movimientos significativos de ciudadanos, por una sencilla razón. Hace aproximadamente un mes salió una encuesta en la cuál era la credibilidad de la ciudadanía en los partidos políticos. Y figúrate que el 74% de las personas encuestadas rechazaba a los partidos políticos con personería jurídica.
En esas circunstancias, y siendo las elecciones próximas, las territoriales, es muy importante y es válido a aquellos que se arriesgaron a sacar firmas y mediante esta manera presentarse por grupos significativos de ciudadanos. No así para las candidaturas a corporaciones públicas, sino candidaturas unipersonales, que son las de alcaldías y gobernaciones, porque esa les permite adicionalmente a la recolección de firmas, y una vez pasada la recolección de firmas y en la inscripción, puede también hacer coavales, tener otras colectividades que abonen o alianzas programáticas que le permitan a esa persona que otras partidos políticos que sí presentaron listas puedan apoyarlo a la alcaldía o a la gobernación sin incurrir en doble militancia. Pero aquí hay otro tema que también les dejo bien bonito. Si estas elecciones para alcaldes y gobernadores tiene el voto programático, que es el único que yo hasta el momento haya visto en cualquier constitución del mundo, somos pioneros en ese sentido. Si tenemos el voto programático, cuando el voto programático es populista, cuando no cumple los reglamentos, cuando no cumple con la ley, que debe ir inmerso en un programa de gobierno, ¿eso no es un fraude al ciudadano? ¿No es otra amenaza al ciudadano? Que allí se diga, por ejemplo, Bogotá sin hambre, ya estamos a terminar este periodo y Bogotá sigue con hambre. No son mesurables, no se mida cómo es que se va a hacer. En los municipios hay más de 1.100 elefantes blancos en Colombia, donde los alcaldes dicen que van a hacer un gran hospital, se gastan todo el presupuesto y nunca lo terminan. Porque ahí está, porque no hay dientes suficientes para el Consejo Nacional Electoral para que se suspenda la inscripción de los candidatos a alcaldías y gobernaciones que no cumplan con una resolución que sacó la Procuraduría General de la Nación en el año 2009. ¿Qué leyes debe tener esos programas de gobierno de tal manera que mediante ese programa de gobierno no se engaña al electorado? O se suspenda o definitivamente se le revoque la inscripción a los candidatos. Esos son los dientes que debe estar el Congreso de la República legislando en este momento en favor de la democracia. No si la lista es cerrada o abierta, eso es realmente ridículo. Lo que pasa es que si es cerrada, pues vuelve otra vez el bolígrafo a funcionar. Ese es otro riesgo. Bueno, doctor Martín Cardona, nos pone sobre la mesa el doctor José Vicente Sánchez el tema de dos temas importantes, pero quiero volver un poquito a lo de los partidos y los movimientos de ciudadanos, esa recolección de firmas. Porque los partidos están muy desprestigiados y lo decía el doctor José Vicente, la gente ya no cree en los partidos políticos y entonces muchos reniegan de los partidos políticos, se van por firmas, pero al final reciben apoyos de todos los partidos políticos y terminan siendo la misma cosa, o los partidos se convierten en esa fábrica de avales a recibir al que sea sin mirar a ver quién es el candidato realmente y después se ven inmersos en temas complicados como que haya candidatos o ya electos inclusive con líos judiciales y demás. Sí, Germán, comparto en gran parte lo que acaba de decir el colega José Vicente Sánchez. Medellín, Bogotá y Cali son reflejo de que los partidos políticos cada día están más débiles y descreídos, porque en 2019 eligieron alcaldes por la vía de los grupos significativos ciudadanos, porque nuestra Constitución es muy generosa, bastante prolija en esos mecanismos de participación, pero lo que hace esa posibilidad de avalarse por firmas pone siempre muy abajo a los partidos políticos, pero pese a ello solamente se utiliza ese mecanismo para la provisión de cargos uninominales y no para corporaciones públicas. Y es muy probable, puedo estar equivocado, pero es muy probable que en lo que toca a Medellín y Antioquia nuevamente tengamos la posibilidad de que los candidatos que estén más fuertes o que estarían más fuertes
utilicen el mecanismo de los grupos significativos ciudadanos, pero difícilmente a través de ese mecanismo se proveería o habría grandes curules o por lo menos altas votaciones para la provisión, por ejemplo, del Consejo de Medellín o la Asamblea Departamental de Antioquia. Entonces, me parece que la Constitución a veces es demasiado generosa en el tema, no hay muchos límites y concede bastantes prerrogativas a los grupos significativos de ciudadanos. Doctor Guillermo, hoy la duda también se centra en la función que va o que realiza la Registraduría Nacional del Estado Civil. Siempre se ha puesto en tela de juicio el trabajo de la Registraduría, siempre que hay elecciones se presenta un problema, que no están los votos, que hubo testeo de votos, que no aparecen los votos. ¿Cómo ve la Registraduría Nacional del Estado Civil para estas elecciones en el 2023, tomando como referencia lo que se ha presentado con el correr de la historia? Bueno, algo se ha avanzado. No estamos pues en la época del diluvio, no. Algo se ha avanzado y en materia de tecnología, pues el hecho de que el formulario E14 se pueda fotografiar y subirlo a la nube, eso es muy bueno. Eso ha evitado que haya pues trampas en las mesas de votación. Donde hay mucha dificultad todavía, no sé si ya la registraduría compró el software, porque no, a veces era que lo arrendaba, no era propiedad de la registraduría. Yo entiendo que ya compró el software que permita que los jueces y notarios, que son los que integran los comités electorales, pues esas sumas entre el E14 y el E24 sean iguales. Ahí es donde ha estado el problema. Mucha gente dice, pero es que yo anoche tenía tantos votos y ya no tengo nada. Amanecí sin curul. O mucha gente se acostó elegida y cuando se levantó ya no estaba elegida. Esos son problemas de ese software en concreto, el paso del E14 al E24. Ojalá se mejore. Pero yo he sostenido en muchas partes, creo que aquí mismo en este programa, en otras oportunidades, que no se nos vaya a ocurrir traer a Colombia el voto electrónico que nos deja ahí sí sometidos a los hackers internacionales. Sigamos contando los votos en papel. Eso puede ser cansón, puede ser un poco demorado, anacrónico, pero vamos a la fija, porque esos votos tienen que quedar ahí 4 años, que es lo que dura los periodos de los elegidos. De manera que esperemos a ver, el registrador ha dicho en todos los tonos que ya compraron el software, que esto ahora sí va a funcionar, esperemos a ver, porque de lo contrario hay mucho trabajo ahí para el doctor Martín, que es litigante en materia electoral, y entonces seguramente le van a llegar a caer muchos negocios. Doctor Martín, ¿cómo lo ve? Gracias, doctor Guillermo, por las palabras. Sí, la idea es seguir trabajando, pero hay algo clave. Y uno pensaría y creería que los candidatos, los partidos, debieran acertar también en el proceso de confección de las listas y también de candidatos a cargos uninominales. Sería muy bueno que si hay impugnaciones en el CNE, que hay que decirlo, es un cuerpo demasiado político, resuelva para evitar que la justicia contencioso administrativa, sobre todo la sesión quinta del Consejo de Estado, se atiborre de procesos innecesarios. Pero reitero, como lo decía el doctor Guillermo, la composición del CNE, que es un cuerpo netamente político, ahora hay 9 magistrados y habrá si acaso 2 juristas. Los otros son personas que quedan descolocadas y la llevan al CNE. Hacías un comentario sobre el software. Hay una providencia del año 2018 de la sesión quinta del Consejo de Estado, con ponencia de la doctora Lucillanet Bermúdez, que ya no está en el Consejo de Estado, en la que casi que se le apremia a la organización electoral, básicamente a la registraduría, de que se tenga un software del Estado y para el Estado.
No obstante eso, las elecciones del Congreso del 13 de marzo y la primera y segunda vuelta presidencial desoyeron esa providencia y ya ustedes conocen detalles de los negocios de la registraduría con las firmas españolas, con Indra y demás, muchos subcontratistas, mucho dinero de por medio y se cree que pudo haber fraudes informáticos en la primera y segunda vuelta presidencial y de pronto en las elecciones congresionales. Ojalá el doctor Vega Rocha, que seguirá como garante del proceso electoral en 2023, no desoiga estos mandatos y que la ciudadanía y la gente, los candidatos y electores, por lo menos, busquen que las elecciones sean limpias y, como lo dice el Código Electoral, que el proceso electoral sea el reflejo de lo que quiere la ciudadanía y los votantes. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en segundo regresamos para seguir hablando sobre este tema aquí en un programa de opinión. Ya regresamos. Estás viendo un programa de opinión. En DirecTV y Go, el fútbol no para. Con Star Plus, disfruta los deportes en vivo de ESPN. Nuestro fútbol por Win Sports Más. Partidos en exclusiva por T-Sports. Y con Disney Plus, vives las mejores historias. Compra hoy DirecTV con Disney Plus y Star Plus incluidos. Llama ya al numeral 332. Acabo de terminar esta ruta de Zucaritas, espectacular, muy buena organización, muy buena hidratación, los paisajes súper increíbles, espectacular, se sobraron. Los invitamos a la próxima travesía a Zucaritas. La noche del guaro y el despecho. 19 de mayo, Estadio de Béisbol Atanasio Girardot. 14 artistas en una sola noche. Cierre de preventa con el 40% de descuento hasta el 22 de marzo. En tuticket.com.co. Jason Jiménez, Arely Senao, Los Inquietos del Vallenato, Charrito Negro, Joaquín Guiller, Johnny Rivera, Omar Geles, Franci, Mateo Castro, Gali Galiano, Miguel Morales, Juan Pablo Navarrete, Binomio de Oro, Alzate. Compra ya DirecTV desde 91.800 pesos con Disney Plus, Star Plus y Digo incluidos. Y si quieres más, pregunta por tu paquete con Win Sports Más. Llama ya al numeral 332. Estás viendo un programa de opinión. Muchas gracias por continuar con nosotros. En un programa de opinión estamos hablando hoy sobre los riesgos electorales. Cada que se acercan las elecciones, pues se hace una alerta por parte de la registraduría, por parte de la misión de observación electoral también, que habla de los diferentes riesgos que se pueden correr en determinadas regiones del país. Se hace una especie de mapa de riesgos y hay muchos riesgos, no solo los temas de orden público, sino otro tipo de riesgos. Y de ese tema estamos hablando hoy aquí en un programa de opinión. Le quiero preguntar al doctor José Vicente Sánchez, la transhumancia, lo que llamamos el trasteo de votos, esa es una práctica que lleva toda la vida y aún se sigue presentando. ¿Por qué es tan complicado, doctor Sánchez, controlar esto del trasteo de votos? Muy bien, voy a terminar de explicar un pedacito que faltó de la anterior pregunta que le hizo a los colegas, y es con referente a Ley 14.
He hecho una propuesta en las anteriores elecciones para que se añada después del total de votación de la mesa 2 renglones donde aparezca en manuscrito el número de votos con letra, de tal manera que trayendo del derecho comercial y el derecho financiero resulte más difícil o engorroso cambiar o modificar un número por otro, siendo que existen letras cuánto es el valor total. Esto ayudaría a que se pudiera establecer que el valor en letras predominara sobre el valor en números. Y adicionalmente, quien llena el formulario de 14 lo firme, de tal manera que se sepa quién es el responsable de esa contabilidad del E14. Y hay otro problema, el E11. ¿Por qué el E11 no se le entrega a los partidos políticos, a los candidatos? Supuestamente por el habeas data, pero ahí aparece solamente el número de cédula y la persona que votó. Entonces, quienes van y votan por otros, esa es una manera de que este fraude fuera menor en Colombia. Pero vamos al tema de la transhumancia. La transhumancia tiene 2 aspectos, una transhumancia histórica y una transhumancia actual. Desde el mes de agosto del año pasado al mes de agosto de este año, 29, se cierran las inscripciones de personas que quieran votar en determinadas partes de nuestra patria. Muy bien, esa es la actual. Muchos vienen de otros municipios a votar para alterar la votación, para que quien los contrata para traerlos y trastearlos puedan votar por determinada persona y así alterar la voluntad popular de ese municipio. Pero existe uno que es más difícil de concretar, que es la transhumancia histórica. Para las elecciones del año 2022, la transhumancia no existe. ¿Por qué? Porque son circunscripciones nacionales o departamentales. La de presidencia es nacional, la del Senado es nacional y la de la Cámara de Representantes es departamental. Entonces, para candidaturas a la gobernación, candidaturas para la presidencia, candidaturas para la Asamblea y candidaturas para el Senado de la República, la transhumancia no opera. Opera solamente para los candidatos a alcaldías, candidatos a consejos municipales. Entonces, si alguien quiere alterar o recibir una cantidad de votos, pues inscribe a estas personas para las elecciones de Congreso de la República o de presidente, y de esa manera históricamente ya votaron. Entonces se supone o presupone la ley de que esas personas residen efectivamente en ese municipio donde van a votar al año siguiente en las elecciones territoriales, que son las que se nos avecina para el mes de octubre. En ese sentido, hay que hacer un cotejo de todos los inscritos para poder determinar quiénes efectivamente no residen en el municipio, ni tienen bienes, ni trabajan ahí, ni tienen centro de operaciones económicas, etcétera, de tal manera que puedan ser excluidas. Se presentan ante el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral manda una comisión, la comisión revisa efectivamente las personas que fueron demandadas que no residen ahí para establecer si efectivamente residen o no. Y desde ahí tienen que extraerse todas esas personas para que no puedan votar. Pero lo vimos hace 4 años. Algunos Consejo Nacional Electoral, el mismo día de las elecciones, en horas de la mañana, habilitó a ciertas personas en ciertas partes del país. Eso sí, ya definitivamente es absurdo. Debía haberse cerrado previamente quienes podían votar en determinados y no el mismo día de las elecciones, porque hubo municipios donde se abrieron mesas nuevas para que votaran algunas personas que han sido excluidas por transhumancia. Efectivamente, muchos de ellos transhumantes pudieron al fin y al cabo votar. Es un delito, no hay nadie preso por esto, hermano. No hay nadie preso por esto. No, hay que aclarar algo ahí. Es el delito que más se comete en Colombia en un solo día. Pero, a ver, no, es que yo creo que hay que aclarar algo, doctor José Vicente. A ver, la transhumancia electoral funciona en municipios aislados.
Aquí en una zona conurbada como Medellín, déjeme terminar, en una zona conurbada como Medellín, la gente trabaja aquí en Medellín y duerme en Envigado. ¿Usted cómo hace para saber dónde vive? No, eso no es transhumancia. En zonas conurbadas como es Bogotá, como es Cali, eso es muy difícil. Y en el proyecto de código electoral que se tiene, le cambiaron el nombre, porque casualmente el Código Civil, que es del siglo XIX, tiene una definición de domicilio mucho más acorde con eso. Es decir, no es de donde uno duerma, es el asiento principal de sus negocios. Uno puede tener 10 negocios. Hay que ver a los dueños de los San Andresitos, en el Hueco, tienen San Andresitos aquí, en Envigado, en toda parte. Entonces, ¿cómo hace usted para saber dónde vive? Bueno, vive donde tenga negocios y puede escoger. Esto es lo que dice el proyecto, puede escoger. Ojalá eso lo aprueben así como viene, pero mientras tanto nos vamos a seguir quebrando la cabeza y haciendo tonterías como las que hizo el Consejo Nacional Electoral en alguna época, que simplemente cruzó unos programas y anuló la posibilidad de votar a más de 1 millón de personas en Colombia. Eso no se puede volver a repetir. Doctor Martín. Pero perdóname, Claro. yo también hay un asunto, porque no es en las ciudades apartadas del país, doctor, en municipios apartados. Le digo, alrededor de Bogotá, alrededor de Medellín, los municipios que están alrededor, muchos de los que residen efectivamente en Medellín van a votar allá. Y son contratados para ir a votar a los municipios cercanos, La Ceja, si quiere ahí nomás, pues el que colinda con Bello. Bueno, aquí un movimiento político de Bogotá, sacó 100.000 votos en la zona mayorista, y entonces esa gente, en la mayorista no hay camas ni hay hoteles. ¿De dónde venían esos votos? Venían de distintos pueblos y sacaron 100.000 votos. Cerquita de Bogotá está Cajicá, Chía, La Calera. Y de esos municipios, ¿sabe cuántas personas se encontraron en las últimas elecciones de transhumantes? Más de 3.000 personas en cada uno. ¿Y cómo lo supieron? Pues obviamente porque existe la tarea. ¿Cómo saben dónde viven? Y esas personas residen en ese municipio. No, aquí no es la domicilio, sino la residencia, habla el código. ¿Cuál es la residencia electoral? Eso es diferente al domicilio en materia civil. En estas circunstancias, por eso es que estamos enredados. Ok, exactamente en eso están enredados la mayoría de jueces administrativos de este país, porque no saben diferenciar qué es la residencia electoral con el domicilio civil. Muy bien. Doctor Martín, ¿quiere dar una apreciación corta, doctor Martín? No, ni tan corta, porque me parece que es clave hacer la aclaración y creo que es necesario leer el Código Contencioso en lo pertinente. El artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 regula las causales de nulidad electoral y dice básicamente lo siguiente: los actos de elección y de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 y además, tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción. Yo no soy residente en Cisneros, mi domicilio principal es Medellín y voto en Cisneros toda la vida. Pero tengo un caso particular. En el año 2015, en Yondó, yo demandé al alcalde de Yondó, que comenzó su ejercicio en 2016, y no fue posible. Y está casi que probado que al alcalde de Yondó lo eligen los ciudadanos de Barranca Bermeja. Esa es una causal que es un canto a la bandera, es de demasiada dificultad probar eso. Entonces, en la práctica es una causal de muy difícil probanza. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y en segundo regresamos para terminar ya este tema aquí en un programa de opinión. Ya volvemos. Estás viendo un programa de opinión. En DirecTV Digo,
el fútbol no para. Con Star Plus, disfruta los deportes en vivo de ESPN. Nuestro fútbol por Win Sports Más. Partidos en exclusiva por T-Sports. Y con Disney Plus, vives las mejores historias. Compra hoy DirecTV con Disney Plus y Star Plus incluidos. Llama ya al numeral 332. Desde el mundo es ñoño, el programa que sale por acá por Telemedellín todos los martes a las 10:30 p.m. que recorre los sitios más ñoños, divertidos, hermosos y fanaticosos del universo, pues estamos haciendo una campaña. ¿Qué les parece si nos juntamos y entre todos llevamos a 2 fans de Harry Potter al lugar donde se filmaron todas las películas a las afueras de Londres? Queremos llevar a un par de fans de Harry Potter a donde se filmaron las películas en Londres. Para saber cómo vamos a hacer esto, entra al link que está aquí en este momento en la pantalla y conoce todo lo que estamos haciendo para recoger este dinero para poder llevar a estas personas que tal vez no tengan los recursos y que siempre han soñado con conocer estos lugares tan fantabulosos como el Harry Potter Experience Tour. Acompáñanos, el mundo es ñoño. Llega el mejor evento urbano de la ciudad de Medellín, Jangueo. Este 25 de marzo, en vivo, Cosculluela, Darrell, Diego Flow, Jay Álvarez. Centro de Eventos La Macarena. Organiza Marcos Company y TM Producciones. Estás viendo un programa de opinión. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros en un programa de opinión. Hoy, riesgos electorales. Estamos en año electoral, estamos en campaña que no ha comenzado oficialmente, pero ya vemos muchos precandidatos recogiendo firmas, recorriendo las calles y dándose a conocer en los medios de comunicación. Oficialmente no ha comenzado la campaña, no hay ningún candidato inscrito, pero el tema político ya se comienza a mover. Doctor Guillermo Mejía, otro asunto que preocupa mucho es las posibilidades de hacer fraude en una elección, y ahí entran los jurados. A veces se estigmatizan los jurados y se les acusa de muchas cosas, de sacar votos. Exactamente, pero ocurre eso, o sea, en una mesa de votación se puede meter la mano. O de modificar los números, doctor Guillermo. Bueno, no, el fraude puede ser en cualquier parte. Lo importante es saber de qué tamaño es el fraude. Si a un candidato en una mesa, por decir, le sacó 100 votos y el jurado le puso 10, pues perdió 90. Pero eso de pronto no le hace perder la elección. Lo que hay que sacarle a la gente de la cabeza es que aquí puede haber fraudes masivos. Por ejemplo, el Senado, ¿no? El Senado lo han demandado ya 2 veces. Primero lo demandó el doctor Galindo y después lo demandó el partido, el religioso. Mira. Después de 4 años con esos procesos, el Consejo de Estado sacó 3 senadores y entró 3, el 3%. ¿Eso es un fraude monstruoso? No. El sistema funciona, con tropezones y con lo que sea, pero funciona. Pero fraudes masivos, como decir pues que, por ejemplo, un candidato presidencial cerró las elecciones, pero si hay delegados internacionales, hay auditores de software, ¿no? Una elección puede ser eventualmente en un municipio pequeño, puede haber de pronto en unas actas, eso yo no la descarto, pero que haya fraudes masivos en el país, ¿no? Ahí vamos a los trancazos, pero ahí vamos. Doctor Martín. Yo comparto parte de lo que dice el doctor Guillermo Mejía frente a que el fraude tiene que ser ostensible, que realmente pues traiga consigo que se revierta el resultado de toda la composición de, por ejemplo, una lista a la Cámara. Y traigo a cuento a la mesa un caso particular que se está dando y puede ser la primera vez que se conozcan medios, y es lo siguiente. En las elecciones de Cámara en Antioquia, el pacto histórico
tenía una lista cerrada y los otros partidos fuertes tenían todos listas abiertas. Hace unos 3 días escasamente, 3 días hábiles, la Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado, sesión quinta, le sugirió en sus alegatos de conclusión para sentencia de única instancia, le sugirió que hubiera nuevos escrutinios en Antioquia para Cámara de Representantes. Si esos escrutinios los ordena la sesión quinta del Consejo de Estado, es muy probable que en Antioquia haya una variación en su Cámara, y es muy probable que John Jairo Berrío López asuma la curul y la pierda la representante del Pacto Histórico, Luz María Múnera Medina. ¿Aquí qué causal aplica? La causal 275, numeral 3 de la Ley 1437-2011, cuando hay discrepancias ostensibles entre los formularios E14 y E24, es decir, al momento de hacer el registro del E24 puede pasar lo que acaba de decir el doctor Guillermo. Alguien sacó 50 votos y le aparecen 5, es decir, uno gana 5, el otro pierde 45. Es muy probable que en este proceso que he venido siguiendo de cerca se hable incluso de falsedades materiales, es decir, algunos problemas ya con jurados de votación hechos de manera ilícita, pero es muy probable, reitero, que pase eso en Antioquia y que se ordene nuevos escrutinios de Cámara y que ese escrutinio desplace a algunos candidatos. No, Martín, quisiera preguntarte, no acotarte, no preguntarte, pero yo entiendo que cuando hay procesos electorales ante el contencioso, en este caso que se pone en duda el escrutinio general de Cámara, es el mismo Consejo de Estado el que los hace, no delega en el Consejo. Sí, claro, sí, ordenar escrutinio, sí, señor. Sí. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Último minuto, doctor José Vicente Sánchez, para hablar de este tema de los fraudes. ¿Es posible en las actuales circunstancias que se ganen las elecciones manipulando, ya sea en el conteo, en los jurados de votación, en la registraduría, dicen algunos? Está sin voz el hombre. El micrófono lo tiene apagado, doctor. Gracias. Hay 107.000 mesas instaladas. Si una persona obtiene un solo voto en cada mesa, es senador de la República. Saca 107.000, así no los haya obtenido. Pero para lo mejor del asunto, que dice que no es abrupto, como decía nuestro honorable ex magistrado, precisamente en la que demandó Mira, fueron excluidos 236.523 votos en 1.412 mesas, de las cuales eran más de 40.000 de ese movimiento que volvió a tener personería jurídica por el 3% que determina la Constitución Política de Colombia que deben obtener para tener personería jurídica de los votos válidos los partidos políticos que se presenten al Congreso de la República. En esa circunstancia es grave. Aunque sean solo 3 los que adquirieron la curul, efectivamente, haber excluido más de 230.000 votos de las mesas escrutadoras es bien complicado. Segundo, desde el año 2010 al día de hoy, no se ha vuelto a recontar los votos cuando se presentan las reclamaciones en los escrutinios. Hay 77 formas de fraude electoral en Colombia, de las cuales más del 30% obedecen en los escrutinios de mesa. Muy bien, se nos acaba el tiempo. No hay ni un solo delegado de mesa, ninguno escrutador de mesa que esté preso. Doctor, se nos acaba el tiempo lamentablemente. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos desde Bogotá, también al doctor Martín Cardona y al doctor Guillermo Mejía por aceptar esta invitación de un programa de opinión. Nos vemos mañana, Oscar Mario. Sí, señor, nos vemos mañana con otro tema de contexto, información y análisis. Muchos temas todavía por contar en este tema electoral, que seguramente los tendremos en esta mesa de trabajo, Germán. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz tarde.